Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a tratar un tema importante. Vamos a tratar el tema de la piel adolescente, de cómo tratar un acné, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto, con la metodología de Compositum, que nada en absoluto tiene que ver con el resto de las metodologías. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que vamos a trabajar desde una óptica muy diferente. Vamos a ver todas estas cosas muy despacio, pero con tranquilidad, porque a mí me gusta que queden claros todos los conceptos, porque ni todas las pieles son iguales, ni responden de la misma manera, nosotros lo sabemos. O sea, que por descontado no podemos diseñar un tratamiento protocolarizado. Los protocolos no nos gustan, huimos de los protocolos. Los protocolos son para las personas que quieren tener su mente tranquila, decir, he hecho todo lo que me han dicho, pongo esto y esto. Pero como nosotros no vamos a trabajar así, sino que vamos a trabajar con criterios según lo que veamos, y así podremos dar una respuesta de verdad que sea efectiva, entonces que abarque cualquier situación del acné. Sabemos que las circunstancias personales son las que mandan, que marcan el estado de la piel que vamos a tratar. Y entonces esas diferentes manifestaciones en cada caso son las que van a guiarnos leyendo cuidadosamente su mensaje. Esas manifestaciones que nosotros vamos a ver para entender el grado y la mejor forma de abordaje que tenemos de ese problema, de ese inestetismo. Es imprescindible contar asimismo con la absoluta colaboración de la persona que tratemos. Mirad, esto es una condición sine qua non. Si nosotros no logramos hacer entender a esa persona lo importante que es su colaboración es el 50% del tratamiento. Entonces, aquellas personas que se dejan y que dicen, bueno, yo voy, me dicen lo que tengo que hacer y ya está, a mí no me importa nada. De verdad que el tratamiento así no va a funcionar. Pero si nos aseguramos de que comprende el problema que tiene y también la solución que nosotros proponemos, pues es perfecto, es imprescindible que entiendan que el acné no es una enfermedad por la que tengan que atravesar sí o sí, ni que se trate de una herencia genética que marque necesariamente su destino. Hay que hacerles llegar este mensaje, ¿vale? La epigenética hoy cambia todo ese sistema. El conocimiento más profundo hoy cambia todo ese sistema. La lectura de la piel perfectamente diseñada en cada caso hoy cambia todo ese sistema, ¿vale? Se trata de un proceso que generalmente va unido a cambios hormonales, ya lo sabemos, y sobre todo de readaptación anatómica y fisiológica y a los cambios estructurales de medidas, de calibres, como consecuencia. Yo te voy a explicar esto, porque esto es lo importante. ¿Lo veis? Fijaros las diferencias entre la piel del niño y la piel del adolescente. ¿Veis? Que no cambia dijéramos, la forma de la piel, el calibre de ese folículo pilosebáceo no cambia la textura de la piel, o sea, ni tampoco todo lo que es de lo que está conformado, su epidermis, su dermis, no cambia. Lo que cambian son las glándulas, ¿lo veis? Las glándulas sebáceas que aumentan, también va a cambiar arriba la queratinización, con lo cual vamos a encontrarnos que de repente eso se va dijéramos, a taponar con muchísima más frecuencia. O sea, que lo que cambia las diferencias entre el niño y el adolescente es
básicamente que va a cambiar el pelo, el grosor del pelo, que es mucho más gordo, más grueso, y sigue estando en un folículo que todavía es de niño, no ha cambiado, no ha hecho su transición. Entonces, ahí la grasa, el pelo mucho más gordo, necesitan ir readaptándose. Entonces, lo importante es que entiendan que la adolescencia no introduce ninguna patología. Es que están hablando de acné como enfermedad. Lo están tratando mucha gente, muchos profesionales como enfermedad. Y no, señor. Lo que introduce son funciones nuevas que hay que readaptar a esas personas que están en transición de una edad a otra. Vamos a verlo porque cuanto que tengáis esta visión, os va a ser infinitamente más fácil abordar este tipo de tratamientos. Fijaros que la idea clave es que la piel del adolescente no presenta un problema, sino que está atravesando ese proceso fisiológico de reprogramación. Esto es muy importante. En la adolescencia la piel activa sus sistemas glandulares y la renovación celular también. Este cambio no es un cambio patológico, es un hecho real, natural como la vida misma, que ha sido, es y será siendo exactamente igual en todas las generaciones. El orden cronológico no lo altera. O sea, esto es algo que va a suceder sí o sí, pero que mal gestionado puede arrastrar diversas patologías e incluso cronificar esas patologías. Esto sí puede llegar a producir una enfermedad, ¿verdad? Pero en realidad no es un problema, es una readaptación, una reprogramación. Entonces, que sepamos que está atravesando ese proceso y solo se vuelve patológico si se va a gestionar de mala manera. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es corregir de alguna manera todo esto que está sucediendo, acompañar, regular y proteger. Ese es nuestro objetivo. Las glándulas se activan, la queratinización se acelera, el sistema cutáneo aprende a autorregularse porque está en esa época. Y nosotros esto lo tenemos que valorar y ponerlo encima de la mesa. Nuestro trabajo como intervención profesional no busca ni secar, ni tapar, y mucho menos interferir en ese proceso. Hablo de interferir como cuando ponen en tratamiento a estos niños con sustancias que interfieren en su salud, en la salud de su piel y en su reprogramación. Y nosotros lo que intentamos es regular el funcionamiento cutáneo, sin más, acompañarle, saber lo que estamos haciendo y pasar por esa transición, que dure más, que dure menos, pero con total éxito. Vamos a respetar la fisiología para que por sí solo, sin condicionamientos negativos, aprenda a autorregularse. Es que está en ese proceso. Es decir, no se trata de agredir a la piel, ni mucho menos al sistema interno de transición, sino ayudar, colaborar con la regulación de este proceso de cambios. ¿Y desde dónde lo podemos hacer? Única y exclusivamente desde el entendimiento de lo que está ocurriendo. Acompañarlo, evitar que eso sí que se convierta en una futura disfunción. Y tenemos herramientas para ordenar, para equilibrar, para guiar, ya lo vamos a ver. Esa transición va a pasar con seguridad y nosotros habremos hecho que eso suceda sin dejar huellas en la piel ni en su cabeza, porque este problema no solo es un problema físico, sino también es un problema emocional, porque estas personas, estos niños que están en transición, están inmaduros y puede tener una repercusión que no sea la más deseada en todos los casos, ¿verdad? Entonces, cuando
acompañamos con criterio, pues convertimos esa piel en una piel sana, en una piel fuerte, en una piel estable. La piel que hoy se regula, es la piel adulta que mañana no dará problemas. Esto es muy importante que lo entendamos y que se lo hagamos entender a ellos, ¿vale? Bien, decimos que se activa en la adolescencia, activan las glándulas sebáceas y sudoríparas, las dos glándulas, la renovación celular que se acelera, es decir, en un niño no tiene esa aceleración celular. Esto nos indica que va a haber un proceso de hiperqueratinización, de oclusión de esos folículos que encima están hipersaturados de una grasa que antes no tenían, de un pelo grueso que antes no tenían. Todo esto lo vamos a acompañar y se lo vamos a hacer entender a ellos y sobre todo también a los papás, que es una tragedia muchas veces por lo que pasan. Entonces hay una reorganización del manto epicutáneo desde niño a adolescente, y hay un incremento importante de la respuesta inmunológica. Vamos a ver todo esto despacito para que veamos todo el cambio que sucede. Esa activación hormonal pues es, dijéramos, el gran interruptor. Hay un aumento de andrógenos y la piel se vuelve reactiva. Es así. El aumento de andrógenos no solo es en chicos, sino las hormonas, la revolución hormonal, no solo sucede en chicos, sino también, por supuesto, en chicas. Entonces, la piel pasa de estar en un estado neutro, como os he dicho, que en la niñez es un estado neutro, a un estado reactivo. Ese es el verdadero punto de inflexión cutánea. Pero si no se entiende así, lo que vamos a hacer es destrozar esa piel, porque vamos a intentar secar, vamos a poner antibióticos. Es que eso es un desastre, ya lo vais a ver según os lo explico aquí. Entonces, ese cambio invisible, ese aumento de andrógenos, por supuesto en ambos sexos, en la transición de la niñez a la adolescencia se produce un incremento pues, progresivo de esos andrógenos suprarrenales y gonadales. También en las chicas, la DHEA, la androstenediona, la testosterona, todas estas hormonas empiezan a hacer su proceso. Y fijaros que no hablamos aún de hormonas sexuales en el sentido reproductivo, a lo mejor todavía están inmaduras, sino que hablamos que esas hormonas van a ser moduladoras de los tejidos. Y la piel es un órgano fundamental, diana, de este proceso. Vamos a entenderle también. ¿Por qué? ¿Qué hacen los andrógenos en la piel? Entonces, esas glándulas sebáceas de glándulas dormidas pasan a glándulas hiperactivas. Entendamos ese proceso. Fijaros qué cambio tan drástico. Hay un incremento en el tamaño, hay un incremento en la actividad de las glándulas sebáceas. Espera a ver si las encuentro aquí. Esas glándulas sebáceas, repito, se incrementan su tamaño, su actividad, aumenta progresivamente el sebo. El sebo incluso cambia de composición, es más denso, es más oclusivo. Aparece ese brillo, la sensación de grasa y la tendencia, por supuesto, a producir un acné si no entendemos qué está pasando ahí. Y quiero repetirlo hasta la saciedad. Metéroslo en vuestra mente. Eso no es un problema, es un proceso fisiológico, es un problema natural que va a pasar esa criatura. Entonces, no podemos pensar que está atravesando por un problema, y ahí así hay que hacérselo entender para que también su emoción se calme y nos ayude mucho más con todos estos procesos. Los andrógenos
actúan directamente modificando el comportamiento de las glándulas cutáneas, especialmente de las sebáceas, de las sudoríparas, de los queratinocitos epidérmicos, todo esto hacen las hormonas, y, por supuesto, de la microbiota cutánea. Aquí es donde nos encontramos todo el pastel, en estos cambios que se producen, que tenemos que ir viendo, que tenemos que ir solucionando, que tenemos que ir solventando paso a paso. El conocimiento tiene que estar en nuestra mente y yo os propongo que este webinar lo escuchéis no una, varias veces para entender perfectamente, que no se escape ni un detalle, que no haya ni un fleco para estos tratamientos. No debe de haberlos, porque así es como podremos triunfar, sobre todo con ellos, que ellos son los que van a triunfar, vamos a darles esa seguridad. El resultado clave de todo esto es que la piel ha salido de un estado funcional neutro de la niñez y ha entrado en un estado de una respuesta activa. Bien, entonces, esto lo tenemos aquí, de piel neutra a piel activa, empieza a responder y sobre todo a aprender, ¿vale? Entonces, decimos que la piel está en ese estado infantil, hay una actividad glandular baja, es estable, hay un manto epicutáneo que es simple, que es muy poco reactivo, hay una alta tolerancia a todo, poca variabilidad frente a los estímulos externos, porque es una piel silenciosa, no protesta. La piel de un niño es una piel sencilla, ¿vale? Pero la piel en la transición puberal ya pasa a ese estado reactivo. Hay un aumento de secreciones, como hemos visto, tanto de sebo como de sudor. Hay cambios, por supuesto, en el pH superficial, porque el sebo y el sudor son los que van a hacer arriba que aparezca ese manto epicutáneo. Hay una reorganización de ese manto epicutáneo. Hay también una activación del sistema inmunológico, hay una alteración, por supuesto, del equilibrio microbiano que vamos a estudiar ahora y que vamos a ver. Entonces la piel empieza a responder, a defenderse, a adaptarse y toda la respuesta implica un riesgo de desajuste total. Lo tienen en todos los ámbitos de su vida en ese momento, como no va a ser en la piel, que es el órgano comunicador por excelencia. Claro que es así. Entonces, qué bonito poder entender todo esto desde esta lectura, desde este prisma. Nos va a dar una tranquilidad inmensa, porque es una solución más tranquilidad que el cinturón de seguridad de un protocolo que no funciona para todo el mundo igual, sino aplicando ese criterio que yo intento remover en vosotros para que realmente seáis conscientes de todos estos pasos y que vayáis viendo que efectivamente hay una piel reactiva, una piel incluso inflamada, en muchos casos una piel con una hiperqueratinización, un desajuste total en la producción de sebo y de sudor. Todo esto. Es así y es más. Quiero que sepamos, a ver, perdonadme, que todo esto, lo que vemos es consecuencia, no es patología, es consecuencia, solo consecuencia. Las grasas, los brillos, los poros. Aquí está la clave de nuestra lectura profesional. Esas grasas, esos brillos, esos poros dilatados, los comedones, la inflamación, el acné, la sensibilidad, el olor corporal diferente, la sudoración excesiva. Todo es consecuencia, no es el problema, repito por enésima vez, no es el problema, es una consecuencia del reajuste de cronológico de una edad a otra. Y nada de esto es el origen, todo es la consecuencia de una piel que ha pasado de estado normal, de un estado silencioso, a un estado reactivo sin saber todavía cómo
tiene que regularse, no lo sabe. Tenemos que enseñarle, como para todo en la vida, ¿vale? Por eso el gran error, el gran error es tratar lo que se ve, solo lo que se ve, los síntomas. ¿Por qué? Porque cuando se actúa secando, arrastrando, astringiendo, deslipidizando, normalizando a la fuerza, se agrede a la piel en pleno aprendizaje funcional. Se agrede. El resultado va a ser más reacción, más inflamación, más desorden glandular, más cronificación del problema. Por lo tanto, la piel cuando pasa de neutra a reactiva, si lo hacemos bien, va a aprender. Pero si lo hacemos mal, tenemos muchísimas posibilidades de que desarrolle, como os he dicho al principio, posibles patologías. ¿Vale? Bien, la clave nuestra es que la piel durante la adolescencia ensaya a su forma adulta, está ensayando a defenderse, a secretar, a autorregularse. Entonces, si la acompañamos, pues va a aprender el equilibrio. Si la agredimos, va a aprender excesos, defectos, y si se la fuerza, aprende a disfuncionarse. Esto es una realidad absoluta. Después, la piel adulta, vamos a ver que no es la genética que heredamos, es la piel que ha aprendido a hacer en esta etapa una correcta transición. Hay errores que dejan huella en la piel. Entonces, tratar la piel como seca, como grasa, en este caso acnéica, sensible, es leer un síntoma y no leer el cambio de la estructura y trabajar sobre el cambio de la estructura. Entonces, nosotros sabemos que se altera el manto epicutáneo, que se desorganiza la señal glandular, que se fija la respuesta defensiva exagerada en muchos casos, y lo que hoy es acné juvenil, mañana va a ser una piel, si no se trata en condiciones, una piel reactiva crónica, una hiperseborrea persistente, una sensibilidad instalada, una inflamación de base, envejecimiento desordenado y marcas incluso que pueden llegar a ser permanentes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo la piel educar, no más que corregir, a educar fisiológicamente a esa piel, porque la piel adulta, recordaros, no se construye a los 40, se programa cuando deja de ser neutra y aprende a reaccionar, que es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Cuál es la función de las glándulas sudoríparas? Que también tienen mucha importancia en el proceso. Más sudor, distinto sudor. Mayor actividad de las glándulas ecrinas, la termorregulación. ¿Sabéis? Esos calores que les dan, esas ponerse rojos, la termorregulación. Están aprendiendo a regular su cuerpo. Una activación progresiva también de las apocrinas en las ingles, en las axilas, el sudor. Ahí, en esta edad, se vuelve más rico en proteínas, el olor corporal es más desagradable cuando esas bacterias ya están entrando en funcionamiento y hay una alteración en el pH cutáneo. Nosotros tenemos absolutamente todas las herramientas, bien lo sabéis, para ir controlando este proceso. Hay un aumento en la queratinización. Como os he dicho, se renuevan las células epidérmicas a una velocidad mucho más rápida. Hay mayor producción también de queratina por esta razón. Entonces, si el sistema no está equilibrado, ¿qué vamos a tener? Un engrosamiento del estrato córneo que nos va a llevar a que los poros se obstruyan con más facilidad, a que haya aparición de microcomedones antes de ese acné ya visible. Entonces, esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Los cambios en el folículo pilosebáceo. Bueno, lo tenemos aquí bien antes en la piel de niños y el cambio estaba ahí
el vello se engrosa, como hemos dicho, se pigmenta, se hace más largo, el folículo está en pleno cambio de su calibre, o sea, que pasa de alojar un vello débil, sin consistencia, a un pelo grueso. En ese folículo que antes solo había ese vello inconsistente, ahora tiene que alojar un pelo en condiciones, tiene que alojar un exceso de grasa, tiene que alojar un exceso de sudor, entonces se vuelve un punto crítico. Además, fuera, pues existen también cambios en el estado de la queratina, como hemos visto, las bacterias no están reguladas, sebo más queratina más bacterias es una inflamación potencial. Eso es lo que lleva a una inflamación potencial. En la alteración del pH del manto epicutáneo, pues ese equilibrio de agua-grasa se vuelve completamente inestable. Consecuentemente, va a disminuir muchísimo la capacidad defensiva temporalmente, solo temporalmente, porque es en ese proceso en el que está de transición. La piel va a reaccionar más, se va a sensibilizar con mayor facilidad, va a tolerar mucho peor los cosméticos que sean agresivos, e incluso los que recomendamos también, aunque sean los adecuados, también los va a tolerar peor. ¿Por qué? Todo esto va a afectar a la calidad de su microbiota y, por lo tanto, a la respuesta inmunológica, que van intrínsecamente unidas. La piel, que pasa de neutra a reactiva, está aprendiendo a todo ese proceso. Entonces, también, ¿qué es lo que llegamos? A una mayor vascularización, hemos dicho, y reactividad, a una inflamación. Que es el aumento del riego sanguíneo, el enrojecimiento más frecuente, la respuesta exagerada al calor, la fricción o los productos inadecuados. Dijéramos que es en un proceso acnéico, gran parte de lo que vemos y de lo que duele cuando tocamos, de lo que persiste o de lo que va a dejar una marca, no es solo la grasa o la infección, es la inflamación del tejido cutáneo. Este es el verdadero motor del daño estructural, la inflamación. ¿Qué fenómenos están directamente atribuidos a la inflamación del tejido en ese proceso del cambio, de la transición en el acné? Pues la vasodilatación, lo que es el eritema, el aumento del flujo sanguíneo, del torrente, el enrojecimiento persistente, incluso cuando la lesión ya no es activa, y la base del eritema postinflamatorio, es decir, que está siempre ahí latente. Hay un edema tisular, la salida del líquido desde los capilares, imaginaros, que tienen esa capacidad osmótica de dejar salir los líquidos hacia el tejido. Ahí eso va a producir un volumen, una tensión, un dolor en pápulas, en pústulas, en nódulos. Es una piel que late o que duele incluso al tacto. El dolor y la sensibilidad aumenta porque todo eso presiona a las terminaciones nerviosas por todos estos mediadores inflamatorios, ¿vale? Bien, entonces, por eso muchísimas lesiones acnéicas duelen antes de verse. Les están doliendo antes de verse. Hay un infiltrado inflamatorio que es una migración de los neutrófilos, los macrófagos, que son los que se comen toda la porquería, los linfocitos, al folículo, es lo que está transformando a ese microcomedón silencioso en una lesión que ya es visible y que puede ser agresiva. Entonces, aquí el acné deja de ser un fenómeno estético y ya pasa a ser un fenómeno biológico.
biológico. También se producen roturas del folículo pilosebáceo, hay una presión interna inmensa que debilitan las paredes foliculares y todo el contenido, el sebo, la queratina, las bacterias, se liberan a dermis y hay una reacción inflamatoria explosiva, que es el origen luego de nódulos y de quistes. Bien, se le hace daño al colágeno, que está en la dermis, por supuesto, también. O sea, que hemos llegado ahí a trastocar todos esos tejidos. Esas enzimas inflamatorias, que son las metaloproteinasas, degradan todo el tejido dérmico. Estas son las bases de las cicatrices atróficas. Y cuanto más inflamación, mayor riesgo cicatrizal va a existir. Hay una alteración en la melanogénesis, es decir, en el color de la piel, en la transición, en el sistema del color. La inflamación va a estimular también al melanocito con resultado de manchas postinflamatorias, es una hiperpigmentación que ya queda ahí residual, y que vamos a tener también presente si no trabajamos con ello. Y lo peor de todo esto es que se puede cronificar todo este proceso. Una inflamación mantenida, la inflamación es la base de todo el problema. Una inflamación mantenida deja la piel en un estado reactivo permanente y eso está ahí y no se ve, no se ve. Aparecen brotes encadenados, como sabemos bien, por respuesta a cosméticos, a tratamientos agresivos, a ir cambiando, y lo peor de todo es que la piel aprende a inflamarse. Llegamos a un punto que la piel aprende a inflamarse. Entonces, fijaros que la piel, el acné no es ni un problema, y menos un problema ni de grasa ni de bacterias, en primer término. Es un proceso inflamatorio del tejido, donde la glándula, el folículo, la dermis, el sistema inmune entran en conflicto. Y si se seca, se desengrasa, se exfolia en exceso, apagas el síntoma, pero avivas la inflamación del fondo. Estás avivando. Entonces, podemos llegar a una inmadurez funcional y que, aunque la piel parezca una adulta, no sepa todavía autorregularse, siga habiendo un exceso o defecto de grasa, o de sudor, con lo cual pues ya entramos en ese error de tratarla como una piel adulta. Vamos a ver la otra parte importantísima. Hemos dicho que el gran error profesional, el acné es inflamación del tejido, hemos visto que ocurre cuando se seca o se astringe, es decir, cuando se está tratando el síntoma. Y ahora vamos a tratar la microbiota cutánea, el marcador funcional, que no es ningún enemigo, ¿vale? ¿Por qué? Porque sabemos que cambia el ecosistema bacteriano, que algunas bacterias proliferan muchísimo más fácilmente. Si se agrede la piel, se desequilibran, hay inflamación. Y fijaros que para el tratamiento de esta microbiota muchas veces mandan equivocadamente antibióticos. Porque esto es algo habitual. Un antibiótico se debería de mandar en un caso extremo, no con esa facilidad que se les va muchas veces la mano, porque la microbiota cutánea en la transición de niño a adulto no es un problema. El problema es cómo aprende a reaccionar la piel cuando deja de ser neutra, lo repito también por enésima vez. Entonces, si ya entendemos que la adolescencia no introduce ninguna patología, sino que introduce funciones nuevas, la microbiota es una parte importante. Entonces, cambia el terreno biológico, no los microorganismos en sí. Vamos a ver qué bacterias son las que están trabajando en esa microbiota cutánea,
que son tan importantes que nosotros conozcamos. Por ejemplo, el Cutibacterium, lo que era el Propionibacterium antiguamente, ¿vale? Es un marcador, no es un enemigo, es un marcador, son bacterias del manto epicutáneo, están presentes antes de la adolescencia, mucho antes, el Cutibacterium. Proliferan cuando aparece serio un problema con el sebo disponible, es decir, cuando ellos se alimentan, el Cutibacterium se alimenta de ese sebo. Entonces, se hace más, se propaga más, se prolifera mucho más cuando hay más sebo, ¿eh? Y luego lo que hace el Cutibacterium es metabolizar los lípidos, esas grasas las metaboliza. Sabéis que las bacterias son amigas y lo que son es que están con nosotros, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que producen esos metabolitos, los metabolizan y producen generan esos ácidos grasos que son energía pura. O sea que el Cutibacterium, genial. Lo que no es exceso de Cutibacterium, pero para eso no hay un antibiótico, Cutibacterium me lo cargo. No, tiene que estar ahí. Porque su proliferación desmedida lo que nos está indicando es que hay una actividad sebácea sin regulación, no una infección que deba erradicarse. ¿Entendemos esto? Es que esto es otra de las claves importantes. Cuando el profesional deslipidiza, o sea, limpia de más, es eso. Deslipidizar es confundir la higiene con agresión, lo que llamamos astringir grasas, lo que yo he llamado toda la vida astringir grasas en lenguaje estético. ¿Qué es lo que se realiza si se trata un síntoma? Mucha grasa, lo que hacen es deslipidizar o astringir, ¿eh? Y cuanto más, esa es una gran paradoja, cuanto más estás deslipidizando, una piel acnéica, pues se produce un efecto de rebote que todos lo conocemos, donde más grasa se acaba produciendo y más inflamación se acaba también produciendo. Si se seca, se arrastra, se esteriliza, pues la fuerza de la microbiota se va al garete y entonces existe un desequilibrio que lleva a la inflamación mantenida. Entonces, el equilibrio perdido no es bacteriano, es estructural, es que va a suceder, va a perder el equilibrio esa persona sí o sí. Entendamos esto. No es decir, es que puedes, que no. No, no, lo va. No es un tema que pueda ser, es. Entonces, solo en una piel acompañada vemos que estas bacterias, como el Cutibacterium, pues no hacen agresiones mayores porque proliferan. Por ejemplo, también el Staphylococcus epidermidis está actuando siempre como un modulador. Es un comensal. Si existe orden, esta bacteria vive en la piel sin dañarla. Eso quiere decir que se llama comensal, ¿verdad? Entonces, lo que hace es que se beneficia del entorno cutáneo y a cambio, igual que el Cutibacterium, está contribuyendo a su equilibrio. Es decir, es que las bacterias son parte nuestra, no las tengamos como si algo que no quiero ver, que no existen. No, es que es igual que una célula. O sea, me falta la bacteria, me falta la defensa, me falta la organización a niveles que no os podéis imaginar, incluso internos, de generación de estructuras para ayudarnos en el corazón, a todos. Es que las bacterias son imprescindibles, son parte nuestra y hay que cuidarlas, no hay que ir a por ellas, a matarlas, y menos en esta edad, que lo que estamos haciendo es enseñar, a educar a la piel a mantenerse en su equilibrio, ¿vale? El Staphylococcus epidermidis, cuando el entorno es correcto, convive divinamente, pero cuando el entorno se altera, deja de colaborar y empieza a generar conflictos. En la piel, la conducta de la bacteria depende más del medio
que está atravesando que de la bacteria en sí, o sea, bueno, en la piel y en todos los órganos, pero sobre todo en la piel. Cuando proliferan en exceso, pues, ¿qué es lo que hace? Desplaza a otras especies que son sumamente necesarias. Reduce la diversidad microbiana, porque se ponen ellas ahí tan chulas y tan fuertes, y empobrece, por esa misma razón, la capacidad adaptativa del ecosistema general cutáneo. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues una microbiota monótona, reactiva, poco resistente y que me va a dar problemas y graves. El exceso de la bacteria Staphylococcus epidermidis es que forma un biofil. Un biofil es como si dijéramos un film sobre la piel que se adhiere al estrato córneo y entonces el equilibrio, el cambio, el pH se vuelve más difícil de equilibrar. Mantiene también esas señales inflamatorias de bajo grado. Eso es un peligro constante porque la parte defensiva está notando que hay ahí un agente externo, que hay un batallón que no se corresponde. Entonces, la piel ahí no responde a los tratamientos. Llegamos a cuando decimos, madre mía, es que la piel no responde a los tratamientos. ¿Qué hago? ¿Quitar más grasa? No, no, no. Equilibrio, equilibrio, equilibrio. Todo el manto epicutáneo para que haya un equilibrio de bacterias buenas y que me ayuden a todo el proceso. Entonces, nosotros tenemos estas herramientas, señores, tenemos esas herramientas, por eso va bien. Que puede tardar más, que yo sé que puede tardar mucho más hasta que educamos la piel y depende, esa transición depende de unos niños a otros, pero que podemos hacerlo, que está demostrado, que además tenemos el éxito absoluto en los tratamientos de acné. Por favor, entendamos esto de una vez. Entonces, pues esa sensibilidad creciente, el enrojecimiento sin causa aparente, el picor, la tirantez, la sensación de esa piel incómoda, es producto de que hay una desregularización de la microbiota, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto, la alteración de... A ver, decimos que la memoria cutánea está en construcción, porque a partir de aquí es donde se programa, ¿vale? La alteración del proceso de queratinización es muy importante en el problema de la microbiota. El exceso bacteriano va a interferir en la maduración de esos queratinocitos, va a engrosar o vuelve irregular el estrato córneo y también nos lleva a la descamación fisiológica constante. Entonces, la textura que vamos a encontrar es áspera, poros visibles, piel apagada con tendencia a obstruirse porque hay una generación anormal de esos queratinocitos que no han llegado ni siquiera a madurar, o sea, es que no van a hacer su función correctamente siquiera. Entonces, eso es muy importante, el proceso de queratinización. Por eso también nosotros trabajamos constantemente y diciéndoles que lo hagan con un cuidado inmediato con el peeling enzimático. Es una ayuda brutal porque es otro agente que está en ese proceso. El bloqueo de la autorregulación cutánea, porque aquí está la consecuencia, una de las consecuencias más importantes cuando la piel deja de regularse. Entonces, cada estímulo externo, como los cosméticos, el clima, la limpieza, el estrés, la piel ya lo vive como una agresión. Provoca una reacción exagerada, genera una dependencia continua a que se calme o que se compense. Y aquí el problema sigue sin ser la bacteria, es el entorno que ha dejado de proliferar bacterias buenas y se ha centrado en bacterias que tienen que estar, pero que están ahí pandilleras, atacando sin control a la piel. Entonces, por esa razón no se trata de eliminar ni el Staphylococcus epidermidis ni el Cutibacterium. Se trata de reconstruir ese manto epicutáneo que solo lo puede reconstruir el fluido purificante y la loción potencial, aunque solo sea eso. Ya es un paso brutal
para que vuelvan a ocupar esas bacterias su lugar funcional. Porque cuando ese manto se recupera, el pH correcto ya devuelve la permeabilidad selectiva, la coherencia lipídica, o sea, que haya una segregación lógica, no desmedida. Entonces, fijaros que ahí tanto el Staphylococcus epidermidis como el Cutibacterium retoman automáticamente su papel regulador, se les pone en su sitio y vuelven a ser lo que eran. Entonces ahí es cuando la microbiota coopera directamente con la barrera y también ayuda en la desaparición de esa inflamación transitoria que está pasando. En cambio, una piel maltratada, pues se rompe el manto epicutáneo, aumenta Staphylococcus, también el Staphylococcus aureus, que es otra bacteria importante, cronifica la respuesta inmune, la microbiota entra en modo defensa y la inflamación, nuevamente, no viene de la bacteria, sino del error de lectura de ese profesional que está trabajando la piel. Bien, entonces, cuando una piel está maltratada, no se altera, se desestructura completamente. En la estética profesional, en la cosmetología, no sabemos, iba a decir sabemos, nosotros sabemos, pero fuera no se sabe interpretar una piel alterada. La llaman una piel difícil. Lo habéis oído, ¿no? Una piel difícil. Y desde Compositum sabemos que no es una piel difícil. Es una piel que ha perdido su orden biológico, que no tiene nada que ver con la dificultad, sino que ha perdido su orden. Cuando se repite pues con el tiempo una cosmética agresiva, inadecuada, incoherente, con una fisiología cutánea en ese estado caótico, pues se desencadena la secuencia totalmente predecible de que se rompa el manto epicutáneo, que es el primer órgano funcional de regulación, se rompe y cuando se rompe, pues el pH pierde el control, se altera la permeabilidad selectiva, se rompe la comunicación entre epidermis, microbiota, inmunidad, dermis, se rompe todo esto. Entonces la piel deja de regularse y pasa a defenderse única y exclusivamente. Fijaros, qué tragedia. También quería hablaros un poquito de ese Staphylococcus aureus, que es otra bacteria muy importante de la piel, porque su aumento indica que hay un fallo brutal en el sistema. Entonces aparece ese aumento cuando el entorno ya no es ácido ni es estable. Ahí es cuando ya aparece también la proliferación del Staphylococcus aureus. Entended esto, la microbiota ya ha sido desplazada, el manto epicutáneo ya ha perdido la capacidad de control ecológico. Entonces, repito, no estamos ante una infección, sino ante un desequilibrio descomunal y estructural del sistema, dijéramos mejor, el ecosistema cutáneo. En ese caso se daría cuando el acné, ya lo veis, no es grasa ni bacteria, es una pérdida de orden total y absolutamente. Esto ocurre y el acné se vuelve persistente, se vuelve con rebotes, empeora con los tratamientos habituales. Entonces, tenemos que poner mucha atención a esa secuencia. Ahí tenemos que estar. Si hay una ruptura del manto epicutáneo, porque han aplicado limpiezas agresivas, exfoliaciones reiteradas, antibacterianos, antibióticos, una cosmética incoherente de secar, astringir, vemos que hay una alteración del pH que aumenta la permeabilidad, que desorganiza totalmente el entorno folicular y el folículo ya deja de ser un espacio regulado, ya va todo en caos. Con ese entorno así, el Staphylococcus aureus va a tener una facilidad de proliferación tremenda. Lo que hace es liberar toxinas proinflamatorias por excelencia. Yo conozco casos del aumento de Staphylococcus en piel y, bueno, a mi hermana le pudo costar la vida.
O sea que no os digo más. Parece una tontería, pero bueno, una gangrena tremenda, gaseosa, listos para cortarle la pierna, dejó ya la pierna sin músculos, bueno, un desastre. Porque el Staphylococcus, cuando empieza ya a funcionar, pues se activa de una forma muy intensa y activa el sistema inmune local. Entonces, ya pasamos a que el acné no es solo obstructivo, o sea, en la piel no va a hacer tanto, pero bueno, es que hace en esos casos con una depresión tan grande, inestabilidad de su sistema inmune también, pues hace también un mal favor. O sea, ahí ya podemos ver una modulación persistente inflamatoria de primer grado. Y es una inflamación que no se resuelve, porque la presencia mantenida del Staphylococcus aureus, yo he trabajado con Staphylococcus aureus, con estas bacterias que os estoy enumerando yo en el laboratorio, las he trabajado, las he hecho crecer, las he puesto en placas Petri para ver cómo crecían, porque luego esas bacterias nos servían pues para también ver la potencia de los antibióticos que estábamos trabajando. O sea, que os digo, sé de lo que os estoy hablando. Entonces, son bacterias que son necesarias, que están en la piel. Si lo que no hay que dejar es que proliferen. Y lo único que debemos hacer es cortar dijéramos, ese crecimiento, mantener esa microbiota con nuestro fluido purificante, loción potencial, todos los días, 2, 3 veces, cuando haga falta en principio. ¿Para qué? Para que ese Staphylococcus no se cronifique y no cronifique la inflamación, para que no impida la correcta cicatrización de las heridas, porque a eso se dedica, porque no aumente el riesgo de marcas y de las lesiones residuales que son debidas a que esta bacteria entra en juego. Entonces, si el brote no se controla y se seca, pues se enquista en el tiempo y esa no es la respuesta que queremos. La microbiota en modo defensa ya pierde la diversidad, la función reguladora, cada estímulo genera una reacción que ni la conocemos, la piel se vuelve dependiente de tratamientos que lo que quieren la piel es que la calmen y los brotes pues reaparecen con muchísima facilidad. Entonces el acné entra ahí en un bucle de repetición brutal. Por esa razón, pues el acné que no mejora no necesita más ataques, señores. Necesita recuperar su estructura y su defensa, que solamente se la podemos ofrecer de esta manera. No tratamos el acné secando la piel, no combatimos las bacterias de forma indiscriminada con antibióticos, no perseguimos al grano extrayendo, porque sabemos, y yo como profesora de estética lo puedo, vamos, asegurar 100%, no vas a mejorar con una extracción. Deja esa piel, resuelve sola, deja esa piel. Reconstruye el manto epicutáneo, porque sin el manto epicutáneo reconstruido el folículo es muy vulnerable. Sin ese entorno estable, las bacterias van a proliferar y van a dominar sin orden y la inflamación nunca la vas a terminar de apagar. Entonces, cuando tú restableces ese entorno, la microbiota ahí totalmente se reorganiza, la inflamación cede, el acné ya deja de tener ventaja biológica porque ya comprendemos qué es lo que está pasando ahí. Entonces, por esa misma razón, mantenemos a ultranza nuestra visión afirmando que el acné no es una piel sucia ni enferma, es una piel defendida incorrectamente. Y nosotros sabemos dar esa solución. Cuando la piel entra en una cronificación de respuesta inmune, pues la liberación continua de mediadores inflamatorios está servida. El sistema inmune no resuelve, no cicatriza, la rosácea incluso no se estabiliza, la sensibilidad aumenta.
aunque la cuidemos más, nada. Entonces, no podemos llegar a que la microbiota esté en modo defensa, porque pierde todo y no nos ayuda. No estamos ante una piel enferma, estamos en una piel con una falta de capacidad de autorregulación que depende de estímulos externos para no empeorar. Estamos ante una piel mal defendida durante demasiado tiempo, en muchos casos. No tratemos síntomas, no persigamos efectos, no clasifiquemos la piel, reconstruyamos el orden funcional, empezando siempre por el manto epicutáneo, porque sin manto no hay microbiota estable. Sin microbiota estable no hay inmunidad equilibrada. Sin inmunidad equilibrada no hay transformación real de la piel, ni con el acné, ni sin el acné, ni con nada. Los que estamos en Compositum sabemos que estoy diciendo la verdad. Sí, es que ahora están hablando que el 2026 es la era donde vamos a leer la piel diferente. Serán ellos, porque llevamos 10 años leyendo la piel diferente. Están empezando a copiar nuestro sistema. Entonces, bueno, nosotros sabemos que cuando devuelves a la piel su estructura, los síntomas ya dejan de tener protagonismo. Entonces, su cosmética, la cosmética de la sintomatología, deja de tener sentido. Va a dejar de tener sentido en algún momento, no lo sé. Bueno, pues mientras que no deje, estamos nosotros para poder hacer la función. Entonces, es el fallo del abordaje clásico. El tratar el acné, la grasa, la sensibilidad, los poros, dejárselo para los demás, porque no son entidades independientes. Eso es fragmentar un proceso que es único. Todo responde a la misma causa, una piel reactiva que no ha aprendido a autorregularse y que nosotros tenemos que acompañar. Entonces, lo verdaderamente importante y lo que fija la piel adulta, que va a quedar marcada absolutamente, es cómo se respetó o no su barrera, cómo se acompañó su activación glandular, cómo se interpretó su microbiota. Porque la microbiota adulta ya es una memoria funcional, no es un azar biológico. Entonces, la posición profesional de Compositum, en todo caso, ya lo sabéis, es preservar el manto epicutáneo, modular, no suprimir, permitir que la microbiota se organice en equilibrio, porque cuando una piel adolescente se inflama, no hay que preguntar qué bacterias sobran, sino qué función no se ha permitido aprender, ¿vale? Entonces, lo que se haga en esta etapa o educa o desordena la piel. Tened esto muy presente. Una cosmética agresiva, piel reactiva futura. Un buen acompañamiento, piel fuerte, funcional en la adultez. Tú mandas como profesional. Entonces, bueno, tenemos todo lo que necesitamos para cada uno de estos pasos tan sumamente importantes. Y es una visión completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Os doy las gracias. Es muy importante que estemos en estas formaciones porque nos permiten dar crecer mentalmente. O sea, es que esto una vez a la semana sería lo mínimo que podemos hacer para coordinarnos, para seguir no interpretando los protocolos, no, sino también para tener una ventana emocional y que encontréis aquí un sitio donde se os comprende, donde se os acompaña. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima vez.